Hay momentos en los que una persona escucha algo y no sabe explicar por qué se le eriza la piel. No es miedo, no es emoción común, es reconocimiento. Este es uno de esos momentos, porque si naciste entre 1955 y 1965, hay una razón por la que ciertas palabras te pesan más que a otros. Una razón por la que has sentido desde muy temprano que la vida te pedía más de lo normal. No más éxito, no más logros, más responsabilidad, más conciencia, más resistencia. Tal vez nunca supiste ponerle nombre, pero siempre estuvo ahí. Esa sensación de tener que mantenerte firme cuando otros se derrumbaban, de entender situaciones que nadie te explicó, de guardar silencio cuando hablar no iba a cambiar nada, de seguir adelante incluso cuando estabas cansado por dentro. No todo el mundo siente eso, y no aparece por azar. Hay generaciones que nacen para aprender, otras para disfrutar. Y hay una muy específica que llega cuando algo necesita ser sostenido, ordenado o cerrado. Esa generación es la tuya. Este no es un mensaje para convencerte, tampoco una historia creada para impresionar. Lo que vas a escuchar funciona de otra manera. No busca que lo creas, busca que lo reconozcas. Porque cuando algo es verdadero para tu experiencia, el cuerpo responde antes que la mente. A lo largo de este recorrido, vas a descubrir por qué tu año exacto de nacimiento guarda una clave distinta a la de los demás. ¿Por qué personas nacidas en esta misma década comparten un peso invisible, pero no el mismo camino? ¿Y por qué aquello que te ha acompañado toda la vida no es una carga sin sentido, sino una función muy precisa? Quédate. Hay partes de esto que no se explican, se recuerdan. Antes de avanzar, hay algo que necesitas entender con claridad. Este recorrido no está pensado para explicarte quién eres, como si se tratara de un perfil, una etiqueta o una descripción genérica. Tampoco intenta encajarte en una idea cómoda o halagadora. Lo que vamos a hacer aquí es distinto. No vamos a hablar de rasgos de personalidad. No vamos a analizar comportamientos modernos. Y no vamos a usar conceptos creados recientemente para darle forma a algo que existe desde mucho antes. Lo que sostiene este mensaje es un principio antiguo. Hay momentos en la historia en los que ciertas personas llegan al mundo no para iniciar algo nuevo, sino para responder a algo que ya estaba en marcha. Y cuando eso ocurre, el nacimiento deja de ser un simple comienzo y se convierte en una posición dentro de un ciclo mayor. La década en la que naciste no fue una más. Fue un periodo de ajuste, de transición silenciosa, de reorganización profunda, tanto en lo visible como en lo invisible. Por eso, muchas personas nacidas entre 1955 y 1965 crecieron con una sensación difícil de explicar, como si la vida las hubiera colocado temprano en situaciones que exigían madurez, como si hubiera poco margen para la ingenuidad, como si el error costara más que a otros. No porque hicieras algo mal, sino porque tu presencia estaba pensada para sostener, no para experimentar sin consecuencias. Tal vez por eso aprendiste a observar antes de actuar, a medir palabras, a intuir el ambiente, a detectar cuando algo no estaba bien, incluso cuando nadie más lo notaba. No es que fueras más serio, es que estabas más atento. Y esa atención constante no nace de la casualidad. Se forma cuando una persona llega con una función específica. Mantener equilibrio donde otros pierden el centro. Leer el momento correcto cuando todo parece confuso. O permanecer firme cuando el entorno se vuelve inestable. Este recorrido
No va a decirte qué debes hacer con tu vida. Eso ya lo sabes, aunque a veces lo dudes. Lo que sí va a hacer es ayudarte a entender por qué ciertas decisiones, ciertas cargas y ciertas responsabilidades te encontraron a ti y no a otros. Porque dentro de esta década, cada año activa una forma distinta de responder a ese llamado. No todos sostienen de la misma manera. No todos protegen igual. No todos perciben lo invisible con la misma intensidad. Por eso, aunque compartas una raíz con quienes nacieron cerca de tu fecha, tu experiencia no es idéntica. Tu año exacto marca un matiz, una dirección, una función concreta. A partir de aquí, vamos a recorrer esos años uno por uno, no como una lista fría, sino como un mapa que se despliega con calma. Y cuando lleguemos al tuyo, lo vas a notar. No porque alguien lo diga, sino porque algo interno va a sentir en silencio. Ese es el tipo de claridad que no se aprende, se reconoce. Muchas personas nacidas en esta década comparten una sensación difícil de explicar, la de haber tenido que estar atentas desde muy temprano. No siempre fue algo evidente, a veces se manifestó como una madurez anticipada, otras como la capacidad de leer el ambiente sin que nadie dijera nada, o como esa costumbre de mantener la calma cuando otros se desordenaban. Tal vez aprendiste a observar antes de actuar, a medir palabras, a sostener situaciones que no correspondían a tu edad ni a tu rol. No porque alguien te lo exigiera, sino porque sentías que era necesario. Con el tiempo, eso dejó una huella, una forma particular de estar presente, una atención constante que no se apaga del todo, incluso en momentos tranquilos. Por eso, a veces aparece un cansancio que no tiene que ver con el cuerpo, sino con haber estado disponible durante demasiado tiempo. Si algo de esto te resulta familiar, no lo ignores. No es una casualidad emocional. Es una señal de cómo aprendiste a sostener el mundo desde adentro. A partir de aquí, es importante que tengas algo claro. Aunque todos los que nacieron en esta década comparten una misma raíz, no todos la expresaron de la misma manera. La vida no necesitaba una sola respuesta, sino varias formas de sostener, equilibrar y responder a lo que estaba ocurriendo. Por eso, cada año dentro de este periodo activó una función distinta, no mejor, no más importante, distinta. Algunas personas llegaron para iniciar movimientos que otros continuarían, otras para escuchar lo que nadie decía, algunas para unir lo que parecía irreconciliable, otras para proteger espacios, marcar tiempos, encender impulsos o percibir lo que no era visible para la mayoría. Este recorrido no es una lista al azar, es una secuencia. Cada año responde al anterior y prepara el siguiente, como si cada nacimiento hubiera ocupado un lugar específico dentro de un mismo proceso. Es posible que al escuchar un año que no es el tuyo, también reconozcas a alguien cercano, un padre, una pareja, un hermano, alguien que siempre sentiste que cumplía un rol particular en tu vida. Eso no es coincidencia, pero cuando lleguemos a tu año exacto, la sensación será diferente, no porque sea más especial, sino porque conecta directamente con tu experiencia. Si naciste dentro de esta década, te recomiendo quedarte hasta el final. Hay detalles que solo cobran sentido cuando se ve el recorrido completo. Ahora sí, podemos avanzar. Todo comienza con el primer punto donde este movimiento tomó forma. El año en que se encendió la chispa inicial. Año 1955. El guardián del inicio. Quienes nacieron en 1955 llegaron cuando algo necesitaba comenzar de nuevo, aunque nadie lo dijera en voz alta.
No se trataba de crear desde cero, sino de activar el primer movimiento en un proceso que llevaba tiempo detenido. El guardián del inicio no aparece cuando todo está claro. Aparece cuando todavía no hay señales visibles, cuando el camino no está trazado y avanzar implica hacerlo sin garantías. Por eso, muchas personas nacidas en este año crecieron con la sensación de estar un paso adelante sin haberlo buscado, como si la vida las colocara una y otra vez frente a decisiones tempranas, primeros cambios, primeras responsabilidades, primeras rupturas que marcaron dirección. No porque fueran más fuertes que otros, sino porque su función era dar el primer paso. Desde muy jóvenes, aprendieron a moverse sin referencias claras, a confiar en una certeza interna que no siempre podía explicarse, a iniciar conversaciones difíciles, a enfrentar situaciones que otros preferían evitar. En experiencias anteriores, no como recuerdos, sino como huellas, estas almas cumplieron roles similares. Fueron quienes abrieron rutas cuando nadie se atrevía, quienes encendieron una luz inicial sin saber quién la seguiría, quienes entendieron que, sin un primer movimiento, nada podía ordenarse después. Esa experiencia dejó una marca. Por eso, en esta vida, el guardián del inicio suele percibir antes que los demás cuando algo ya no funciona, detecta grietas pequeñas, intuye cambios necesarios, siente cuándo insistir ya no tiene sentido y cuándo es momento de comenzar de otra forma. Su claridad no nace del análisis excesivo, nace de una percepción directa, una especie de esto ya empezó, que aparece antes de que los hechos lo confirmen. Sin embargo, este don trae consigo una carga particular. Iniciar siempre implica soledad, no una soledad emocional, sino estructural. La sensación de estar avanzando cuando otros aún dudan, de tomar decisiones que luego otros validarán, pero que al principio generan incomodidad. Muchas personas nacidas en 1955 sintieron en distintos momentos que se esperaba demasiado de ellas, que debían sostener el impulso inicial, que no podían detenerse del todo, porque si ellas se detenían, algo quedaba inconcluso. Esa presión no nació en esta vida. Es el eco de haber sido muchas veces el punto de arranque. Aún así, el guardián del inicio posee una fortaleza poco común. Cuando todo parece incierto, no se paraliza. No necesita garantías completas. Le basta una señal interna para avanzar. Su presencia suele marcar comienzos importantes en la vida de otros, cambios de rumbo, decisiones clave, etapas nuevas que solo se activan después de su intervención. Y aunque rara vez recibe reconocimiento explícito por eso, su impacto permanece. La misión del guardián del inicio en esta vida no es cargar con todo lo que empieza, es aprender que iniciar no significa sostener eternamente, que abrir una puerta no obliga a quedarse vigilándola para siempre. Su tarea es confiar en que aquello que puso en movimiento puede continuar sin su control constante. Nacer en 1955 significó llegar con la capacidad de activar procesos que necesitaban comenzar, de dar el primer paso cuando otros aún no podían verlo, y de recordar con el tiempo que iniciar también implica saber cuándo soltar. Porque no todo lo que empieza necesita al mismo guardián hasta el final. Año 1956, el guardián del sosiego. Quienes nacieron en 1956 no llegaron para empujar ni para abrir caminos visibles. Llegaron para calmar lo que ya estaba en movimiento. El guardián del sosiego aparece cuando el ruido es excesivo,
cuando las emociones se desbordan o cuando las palabras comienzan a perder sentido. Su función no es intervenir de inmediato, sino ordenar desde la quietud. Por eso, muchas personas nacidas en este año desarrollaron desde temprano una relación distinta con el silencio. No lo viven como vacío, lo sienten como un espacio donde las cosas se acomodan solas. Desde jóvenes aprendieron a observar más de lo que hablaban, a escuchar sin interrumpir, a notar lo que otros callaban incluso cuando todo parecía normal. No era timidez, era percepción. En experiencias anteriores, estas almas cumplieron funciones similares: custodiar información delicada, sostener momentos frágiles, guardar lo que no podía decirse sin causar daño. Esa memoria no volvió como recuerdo, sino como sensibilidad. Por eso, en esta vida, el guardián del sosiego suele captar estados emocionales ajenos sin que nadie se los explique. Siente tensiones en el ambiente, detecta cansancio detrás de palabras amables, percibe cuando algo necesita pausa antes que respuesta. Su presencia genera calma sin esfuerzo, no porque tenga soluciones inmediatas, sino porque su manera de estar reduce el ruido. Sin embargo, este don tiene un costo: escuchar tanto, percibir tanto, sostener tanto, deja huella. Muchas personas nacidas en 1956 cargaron emociones que no les pertenecían. Se acostumbraron a ser el lugar seguro donde otros descargan lo que no saben manejar. Con el tiempo, eso puede transformarse en agotamiento, no visible, no ruidoso, pero constante. A veces sienten que absorben más de lo que liberan, que su calma externa no refleja el movimiento interno que sostienen en silencio. La herida del guardián del sosiego no es la falta de voz, es el exceso de escucha. Por eso, su aprendizaje en esta vida es claro: entender que ofrecer paz no implica desaparecer, que el silencio también necesita límites, y que cuidar no significa cargar eternamente. Cuando el guardián del sosiego aprende a proteger su propio espacio interno, su presencia se vuelve aún más poderosa, porque ya no calma desde el desgaste, sino desde el equilibrio. Su energía no apaga, ordena. Nacer en 1956 significó llegar con la capacidad de traer quietud donde hay confusión, de escuchar lo que otros no pueden oír y de recordar con el tiempo que el sosiego verdadero comienza cuando también se escucha a uno mismo. Año 1957. El guardián del enlace. Quienes nacieron en 1957 llegaron con una tarea que rara vez se reconoce de inmediato: unir lo que parece separado. El guardián del enlace no aparece para tomar partido ni para imponer una dirección. Aparece cuando dos fuerzas opuestas necesitan comprenderse, aunque no lo sepan. Desde muy temprano, muchas personas nacidas en este año sintieron que su lugar estaba en medio, no como indecisión, sino como punto de equilibrio, como si su presencia evitara que ciertas tensiones escalaran demasiado. En la infancia, esto pudo manifestarse como el impulso de mediar, de calmar discusiones, de explicar a unos lo que otros no lograban decir, de suavizar choques sin necesidad de levantar la voz. No era una estrategia aprendida, era una inclinación natural. En experiencias anteriores, estas almas actuaron como conectores, personas capaces de entrar en espacios enfrentados sin ser vistas como amenaza, figuras que comprendían ambos lados de una situación y podían traducir emociones sin distorsionarlas. Esa capacidad regresó con ellos como una comprensión amplia, una mirada que no se queda en un solo punto,
una sensibilidad que capta tanto la razón como el dolor detrás de cada postura. Por eso, en esta vida, el guardián del enlace suele entender antes que otros por qué alguien actúa como actúa. Ve el origen del conflicto, reconoce heridas antiguas detrás de reacciones actuales y muchas veces intenta construir puentes donde otros solo ven muros. Sin embargo, esta función tiene un desgaste silencioso. Estar siempre en medio puede generar la sensación de no pertenecer por completo a ningún lado, de ser necesario, pero no elegido, de sostener equilibrios que otros rompen sin pensarlo demasiado. Algunas personas, nacidas en 1957, crecieron creyendo que su valor estaba en mantener la armonía, que si el conflicto aparecía, era porque no habían hecho lo suficiente. Esa creencia no nació aquí, es el eco de haber cargado en otros ciclos con la responsabilidad de evitar rupturas mayores. Con el tiempo, esto puede traducirse en cansancio emocional, en dificultad para priorizarse o en la tendencia a postergar decisiones propias para no incomodar a nadie. El aprendizaje del guardián del enlace es profundo. Comprender que unir no significa sacrificarse, que tender un puente no implica quedarse atrapado sobre él, y que algunas distancias existen porque todavía no es el momento de cerrarlas. Cuando este guardián reconoce sus propios límites, su don se transforma. Ya no une desde la obligación, sino desde la claridad. Ya no traduce por miedo al conflicto, sino por comprensión auténtica. Su presencia entonces se vuelve más libre, más ligera, más efectiva. Nacer en 1957 significó volver con la capacidad de conectar mundos distintos, de revelar puntos de encuentro donde parecía no haberlos, y de recordar, con el tiempo, que el equilibrio verdadero también incluye saber cuándo retirarse del centro. Año 1958, el guardián del saber interno. Quienes nacieron en 1958 llegaron con una cualidad poco visible, pero profundamente determinante: comprender sin necesidad de explicación. El guardián del saber interno no aprende únicamente observando afuera, aprende recordando hacia adentro. Desde muy temprano, muchas personas de este año sintieron que entendían cosas que otros aún estaban procesando, no porque fueran más rápidas, sino porque su comprensión no seguía el camino habitual. Simplemente sabían, podían percibir cuando una decisión no era correcta, aunque pareciera lógica. Intuir el desenlace de una situación antes de que se desarrollara. Reconocer la intención detrás de las palabras, incluso cuando el discurso era convincente. No se trataba de análisis constante. Era una certeza silenciosa que aparecía sin esfuerzo. En experiencias anteriores, estas almas estuvieron ligadas al resguardo del conocimiento, no como maestros visibles, sino como observadores atentos. Personas que comprendían símbolos, señales y procesos profundos que no podían compartirse de forma abierta. Esa experiencia regresó como una claridad difícil de traducir. Por eso, en esta vida, el guardián del saber interno suele sentirse distinto al explicar lo que percibe. No siempre encuentra las palabras exactas, no siempre es comprendido, y muchas veces opta por el silencio para evitar ser cuestionado o malinterpretado. Esta forma de ver el mundo puede generar una sensación de aislamiento, no porque no quiera conectar, sino porque su profundidad no siempre encuentra eco inmediato. Puede sentirse solo, incluso acompañado, no por tristeza, sino por diferencia de ritmo interno. El don de este guardián es la lectura de lo invisible. Detecta patrones,
Reconoce incoherencias sutiles. Siente cuando algo aún no está listo o cuando ya ha cumplido su función. Pero este don también trae una herida silenciosa. Guardar conocimiento sin compartirlo desgasta. Saber algo y no poder expresarlo genera tensión interna. Y con el tiempo, algunos nacidos en 1958 aprendieron a dudar de su propia percepción solo porque no era validada desde afuera. Ese aprendizaje no fue justo, pero fue funcional en otros ciclos. Hoy ya no lo es. La misión del guardián del saber interno en esta vida es confiar en su claridad. Incluso cuando no pueda demostrarla de inmediato, aprender a compartir sin imponer, a iluminar sin explicarlo todo, a permitir que otros descubran por sí mismos aquello que él ya percibió. Cuando este guardián acepta que su forma de saber es válida, su presencia se vuelve profundamente orientadora. No guía con discursos, guía con decisiones, con silencios oportunos, con una coherencia interna que ordena a quienes lo rodean. Nacer en 1958 significó volver con una comprensión que no necesita permiso, con una memoria que no grita, pero tampoco se pierde, y con la tarea de recordar que la verdadera sabiduría no busca ser vista, solo necesita ser confiada. Año 1959. El guardián del núcleo. Quienes nacieron en 1959 llegaron con una función que no suele verse, pero que sostiene más de lo que parece: mantener lo esencial en pie. El guardián del núcleo no busca protagonismo. Su energía no se impone ni se anuncia. Simplemente estabiliza. Desde muy temprano, muchas personas de este año sintieron una inclinación natural a proteger lo importante. No solo personas, sino vínculos, espacios y equilibrios emocionales. Eran quienes intentaban que las cosas no se rompieran del todo, quienes daban contención cuando el entorno se volvía inestable. En la infancia, esto pudo verse como una sensibilidad especial hacia el clima familiar. Percibían tensiones antes de que se expresaran, notaban silencios incómodos y, sin saber cómo, adaptaban su comportamiento para no agravar situaciones frágiles. No era control, era cuidado. En otros ciclos, estas almas cumplieron roles similares. Fueron guardianes de espacios sagrados, cuidadores de comunidades pequeñas o sostenes invisibles de estructuras que dependían de su constancia para no colapsar. No lideraban desde arriba, sostenían desde el centro. Esa memoria regresó como una capacidad profunda de crear refugio emocional. Por eso, en esta vida, el guardián del núcleo suele ser alguien en cuya presencia los demás se sienten seguros, escuchados, aceptados, en casa. Sin embargo, este don trae una herida sensible. Cuando una persona aprende a sostener desde muy temprano, también aprende a postergarse. Muchos, nacidos en 1959, crecieron priorizando la estabilidad ajena antes que la propia, convirtiéndose en el punto firme mientras internamente acumulaban tensión. A veces sienten una ansiedad silenciosa cuando algo se desordena, un impulso inmediato por reparar, por evitar que lo frágil se quiebre, no por miedo, sino por lealtad a la idea de cuidar lo esencial. El riesgo aparece cuando ese cuidado se vuelve absoluto, cuando sostener se transforma en cargar, cuando el hogar interno se llena de responsabilidades que no corresponden. La misión del guardián del núcleo en esta vida es aprender que proteger no significa absorberlo todo, que la estabilidad no depende únicamente de su presencia y que el centro también necesita descanso. Cuando este guardián reconoce su propio valor más allá de lo que sostiene,
su energía se vuelve más liviana. Sigue siendo refugio, pero ya no desde el sacrificio. Sostiene, pero sin perderse en ello. Nacer en 1959 significó volver con la capacidad de mantener lo importante a salvo, de ser base cuando otros se sienten perdidos y de recordar con el tiempo que el núcleo más fuerte es aquel que también se cuida a sí mismo. Año 1960. El guardián del camino. Quienes nacieron en 1960 llegaron con una cualidad que suele pasar desapercibida, pero que marca profundamente a quienes los rodean: la capacidad de orientar sin imponer. El guardián del camino no empuja, no arrastra, no dirige desde la autoridad visible. Su forma de guiar es más sutil. Desde muy temprano, muchas personas de este año mostraron una claridad especial en medio de la confusión. Cuando otros dudaban, ellos percibían una dirección posible. Cuando el entorno se llenaba de ruido, su presencia ayudaba a ordenar prioridades. Aunque no dijeran mucho, no necesitaban tener todas las respuestas. Bastaba con que supieran cuál era el siguiente paso. En la infancia o juventud, esto pudo manifestarse como la facilidad para acompañar a otros en momentos difíciles, ayudar a tomar decisiones, escuchar sin juzgar, ofrecer una perspectiva que calmaba incluso cuando la situación era compleja. No se trataba de liderazgo tradicional, era orientación. En otros siglos, estas almas fueron viajeros experimentados, personas que conocían rutas difíciles porque las habían recorrido antes. No hablaban desde la teoría, sino desde la experiencia acumulada. Acompañaban sin prometer destinos finales, pero sabían cómo atravesar los tramos oscuros. Esa memoria regresó como una intuición confiable. Por eso, en esta vida, el guardián del camino suele sentir cuando una decisión va en dirección correcta, incluso si todavía no hay resultados visibles. Sabe cuándo insistir, cuándo detenerse y cuándo es mejor cambiar de rumbo sin dramatizar. Sin embargo, este don trae una herida particular. Haber guiado a otros en momentos inciertos dejó una marca profunda: el temor a equivocarse y afectar a quienes confían en ellos. Algunos, nacidos en 1960, dudan de su propia claridad, aunque los demás la reconozcan sin dificultad. A veces sienten el peso de ser referencia, de que otros esperen orientación constante, de tener que mantener una imagen de certeza incluso cuando internamente también están explorando. El aprendizaje del guardián del camino es comprender que guiar no implica tener todo resuelto, que mostrar una dirección posible es suficiente y que cada persona debe recorrer su parte del trayecto por sí misma. Cuando este guardián acepta que no es responsable del destino final de nadie, su don se libera. Sigue iluminando caminos, pero sin cargar con el resultado. Sigue acompañando, pero sin perder su propio ritmo. Su presencia entonces se vuelve profundamente tranquilizadora, no porque ofrezca soluciones mágicas, sino porque recuerda algo esencial. Siempre hay un paso posible, incluso cuando el panorama parece incierto. Nacer en 1960 significó volver con la capacidad de señalar rutas en medio de la confusión, de acompañar procesos sin forzarlos y de recordar con el tiempo que el camino no se recorre de una sola vez, sino paso a paso, con atención y confianza. Año 1961. El guardián del tránsito. Quienes nacieron en 1961 llegaron con una sensibilidad especial para los momentos de cambio. No los cambios evidentes, sino esos instantes en los que algo termina por dentro antes de hacerlo por fuera.
El guardián del tránsito no acelera los procesos ni los detiene. Sabe acompañarlos. Desde temprano, muchas personas de este año se encontraron presentes en etapas decisivas de otros. Finales importantes, separaciones, mudanzas, decisiones que marcaban un antes y un después. No porque lo buscaran, sino porque su presencia aportaba estabilidad cuando todo estaba en movimiento. En la infancia o juventud, esto pudo sentirse como una cercanía constante a situaciones límite. Momentos donde alguien necesitaba apoyo para cerrar una etapa. O instantes en los que algo nuevo comenzaba y requería cuidado para no quebrarse. No intervenían de forma directa, simplemente estaban, y eso hacía la diferencia. En otros ciclos, estas almas cumplieron funciones similares. Custodiaron pasajes importantes, acompañaron procesos de transformación profunda. Fueron testigos silenciosos de decisiones que cambiaban destinos, entendiendo que no todo debe forzarse para cumplirse. Esa experiencia regresó como una intuición precisa para detectar cuándo algo ya cumplió su función. Por eso, en esta vida, el guardián del tránsito suele sentir antes que otros cuando una etapa está llegando a su fin, cuando insistir solo prolonga el desgaste, o cuando es momento de soltar, aunque todavía exista apego. Sin embargo, esta capacidad tiene una herida particular. Acompañar tantos cierres deja marca. Algunas personas nacidas en 1961 desarrollaron una sensibilidad intensa hacia la pérdida. No necesariamente miedo, sino una conciencia constante de que todo cambia. Y eso, a veces, genera resistencia a vincularse profundamente, por temor a tener que despedirse. También pueden sentir el peso de ser quienes sostienen a otros en momentos difíciles, como si la vida los colocara siempre cerca de decisiones importantes, pero pocas veces en el centro de la celebración. El aprendizaje del guardián del tránsito es comprender que cerrar no significa abandonar, que soltar no es fallar, y que acompañar un final también es un acto de profundo cuidado. Cuando este guardián acepta que no todos los procesos necesitan ser protegidos hasta el último segundo, su don se vuelve más liviano. Sigue siendo guía en los cambios, pero sin cargar con el dolor ajeno como propio. Su presencia entonces ofrece algo valioso, la calma de saber que cada final contiene un comienzo posible. Nacer en 1961 significó volver con la capacidad de sostener transiciones sin romperse, de cuidar los pasos entre un capítulo y otro, y de recordar con el tiempo que los momentos de tránsito no son vacíos, sino espacios donde la vida se reordena antes de avanzar. Año 1962. El guardián del reflejo. Quienes nacieron en 1962 llegaron con una cualidad que no siempre resulta cómoda, pero que es profundamente transformadora: mostrar lo que otros no quieren ver. El guardián del reflejo no confronta de manera directa, no señala errores, no juzga, simplemente refleja. Desde muy temprano, muchas personas de este año notaron que su presencia generaba reacciones intensas en los demás. Algunos se sentían comprendidos sin saber por qué. Otros se incomodaban. Otros proyectaban emociones que no parecían tener relación directa con la situación. Esto ocurre porque el guardián del reflejo despierta lo que está activo en el interior del otro. No lo provoca, lo revela. En la infancia o juventud, esto pudo manifestarse como la sensación de ser malinterpretado con frecuencia, de recibir reacciones desproporcionadas, de convertirse, sin buscarlo, en el punto donde otros
descargan frustraciones, culpas o expectativas. No era culpa tuya, era función. En otros ciclos, estas almas cumplieron roles similares. Fueron espejos humanos, presencias que, sin palabras, ayudaban a otros a reconocer sus propias sombras y sus propias luces. No todos estaban preparados para verse con claridad, y esa experiencia dejó huella. Por eso, en esta vida, el guardián del reflejo suele atraer personas que atraviesan procesos de cambio profundo, personas que necesitan verse con honestidad, personas que buscan respuestas aunque no siempre estén listas para recibirlas. Este don tiene un impacto poderoso, pero también una herida sensible. Ser reflejo implica cargar con proyecciones ajenas, con emociones que no te pertenecen, con tensiones que no originaste. Algunas personas nacidas en 1962 crecieron creyendo que debían hacerse responsables de reacciones que no eran suyas, o sintiendo culpa por incomodidades que simplemente pusieron en evidencia lo que ya existía. Eso genera cansancio emocional y, en ocasiones, el impulso de retraerse para no provocar más fricción. El aprendizaje del guardián del reflejo es comprender que reflejar no significa absorber, que mostrar no implica cargar, y que la verdad que despierta en otros no es su responsabilidad. Cuando este guardián aprende a separar su identidad de las proyecciones externas, su don se libera. Ya no refleja desde la tensión, sino desde la claridad. Ya no incomoda por accidente, sino que acompaña procesos de reconocimiento auténtico. Su presencia entonces se vuelve profundamente sanadora, no porque diga qué hacer, sino porque permite que cada persona se encuentre consigo misma. Nacer en 1962 significó volver con la capacidad de reflejar verdades silenciosas, de despertar conciencia sin palabras y de recordar con el tiempo que ser espejo no es una carga, sino una forma sutil de guiar hacia la claridad. Año 1963, el guardián de la llama. Quienes nacieron en 1963 llegaron con una fuerza que no siempre se expresa en palabras, pero que se siente con claridad. Una energía interna que despierta movimiento. El guardián de la llama no busca confrontación ni protagonismo. Su impulso nace desde adentro y se activa cuando algo está estancado, apagado o injustamente detenido. Desde muy temprano, muchas personas de este año notaron que su presencia alteraba el ambiente, no de forma caótica, sino movilizadora. Cuando estaban presentes, las cosas comenzaban a moverse, las conversaciones avanzaban, las decisiones se tomaban. Lo que estaba dormido empezaba a reaccionar. En la infancia o juventud, esto pudo verse como una intensidad difícil de explicar, un impulso por actuar cuando algo no estaba bien, una incomodidad frente a la apatía, una necesidad profunda de expresar lo que otros preferían callar. No era rebeldía, era activación. En otros ciclos, estas almas cumplieron funciones similares. Fueron quienes encendieron valor en tiempos de miedo, quienes sostuvieron el ánimo cuando todo parecía apagarse, quienes impulsaron cambios necesarios, incluso cuando no eran bien recibidos. Esa experiencia regresó como una llama constante, no siempre visible, pero siempre disponible. Por eso, en esta vida, el guardián de la llama suele sentir una energía que se intensifica ante la injusticia, el estancamiento o la falta de coherencia. No puede permanecer indiferente cuando algo necesita transformarse. Su impulso aparece de forma natural, incluso cuando intenta contenerlo.
Este don tiene un impacto poderoso, pero también una herida profunda. En otros momentos, haber sido quien encendía el movimiento implicó cargar con demasiado, ser la chispa constante, sostener la motivación de otros, empujar procesos que no siempre contaban con apoyo. Esa memoria puede manifestarse hoy como impaciencia, como frustración ante la lentitud ajena, o como la sensación de que si no actúa, nada ocurre. Algunas personas nacidas en 1963 aprendieron a moderar su fuego para no incomodar, a bajar su intensidad para encajar, a contener su impulso para evitar conflictos. Pero esa no es la solución. El aprendizaje del guardián de la llama es comprender que su energía no está hecha para desgastarse, sino para inspirar. Que no necesita arder solo y que su fuerza se vuelve más efectiva cuando se permite compartir el impulso en lugar de cargarlo. Cuando este guardián reconoce que no es responsable de sostener todo el movimiento, su llama se equilibra, sigue encendiendo, sigue despertando, pero ya no desde la urgencia, sino desde la claridad. Su presencia entonces se vuelve transformadora sin imponerse, motiva sin exigir, activa sin quemar. Nacer en 1963 significó volver con una energía que no acepta la inercia, con la capacidad de encender procesos dormidos y de recordar, con el tiempo, que la llama más duradera no es la que consume, sino la que ilumina el camino de otros, sin apagarse a sí misma. Año 1964. El guardián del ritmo. Quienes nacieron en 1964 llegaron con una sensibilidad particular para sentir el momento correcto, no el más rápido, no el más cómodo, el adecuado. El guardián del ritmo no se guía por la prisa ni por la presión externa. Su comprensión del tiempo es distinta. Percibe cuándo algo está listo para avanzar y cuándo insistir solo rompería lo que aún necesita madurar. Desde muy temprano, muchas personas de este año mostraron una relación especial con los ciclos. Sabían cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo esperar un poco más y cuándo actuar sin demora. No siempre podían explicarlo, simplemente lo sentían. En la infancia o juventud, esto pudo manifestarse como una calma que contrastaba con la urgencia del entorno. Mientras otros se apresuraban, ellos observaban. Mientras algunos forzaban decisiones, ellos intuían que aún no era el momento, no era pasividad, era lectura precisa del pulso. En otros ciclos, estas almas estuvieron ligadas al cuidado de tiempos sagrados, personas que entendían que cada proceso tiene su ritmo natural, que adelantar lo que no está listo genera quiebres y que retrasar lo que ya maduró apaga oportunidades. Esa experiencia regresó como una percepción fina del equilibrio entre acción y espera. Por eso, en esta vida, el guardián del ritmo suele saber cuándo algo debe transformarse, cuándo una etapa ya cumplió su función y cuándo aún necesita espacio para completarse. Este don es valioso, pero también trae una herida silenciosa. Haber sido testigo de decisiones fuera de tiempo dejó marca. Algunas personas nacidas en 1964 cargan ansiedad frente a las demoras o miedo a actuar demasiado pronto, como si internamente buscaran una precisión perfecta para no repetir errores pasados. A veces sienten la presión de hacerlo bien en el momento exacto, de no equivocarse con el tiempo, de no fallar por anticiparse o por esperar demasiado. El aprendizaje del guardián del ritmo es comprender que sentir el tiempo no implica controlarlo, que incluso la intuición más afinada necesita margen.
y que el ritmo de la vida no siempre responde a cálculos exactos. Cuando este guardián confía en su percepción sin exigirse perfección, su don se vuelve liberador. Sigue orientando decisiones, sigue marcando pausas necesarias, pero ya no desde la tensión, sino desde la confianza. Su presencia aporta algo esencial, la capacidad de recordarle a otros que no todo se resuelve corriendo y que hay momentos en los que esperar es la forma más sabia de avanzar. Nacer en 1964 significó volver con la sensibilidad para leer los ciclos, para reconocer el pulso invisible que guía los procesos y para recordar, con el tiempo, que el verdadero equilibrio no está en ir más rápido o más lento, sino en moverse en sintonía con lo que la vida pide en cada instante. Año 1965. El guardián del umbral velado. Quienes nacieron en 1965 llegaron con una sensibilidad que no siempre encuentra palabras, no porque sea confusa, sino porque se mueve entre planos. El guardián del umbral velado percibe capas de la realidad que otros pasan por alto. No las busca, no las fuerza, simplemente convive con ellas. Desde muy temprano, muchas personas de este año sintieron que el mundo no era tan simple como parecía. Percibían estados emocionales antes de que fueran expresados. Presentían cambios sin razones evidentes y, en ocasiones, tenían la sensación de estar entre dos lugares, funcionando en lo cotidiano, pero conectados a algo más amplio y silencioso. No era imaginación, era percepción fina. En la infancia o juventud, esto pudo manifestarse como una fuerte intuición, sueños significativos, corazonadas persistentes, o una facilidad para captar lo que estaba por revelarse, incluso cuando nadie más lo notaba. En otros ciclos, estas almas caminaron cerca de los límites, entre lo visible y lo invisible, entre lo que se puede explicar y lo que solo se siente. Fueron intérpretes de señales, lectores de símbolos o guardianes de conocimientos que no podían mostrarse abiertamente. Esa experiencia regresó como una capacidad natural para leer lo que está a punto de emerger. Por eso, en esta vida, el guardián del umbral velado suele saber cuándo algo está por cambiar antes de que ocurra. Siente la llegada de una verdad, percibe cuando una etapa está lista para revelarse y capta conexiones que no siguen una lógica lineal. Este don es profundo, pero también trae una herida sensible. Ser capaz de ver más allá puede generar incomprensión. Algunas personas, nacidas en 1965, aprendieron a guardar silencio sobre lo que percibían para evitar ser cuestionadas o malinterpretadas, o a minimizar su intuición para encajar en entornos que no la valoraban. Eso puede generar una sensación de aislamiento interno, no de soledad externa, sino de no poder compartir completamente lo que se vive por dentro. El aprendizaje del guardián del umbral velado es aceptar su percepción sin esconderla, confiar en lo que siente sin necesidad de convencer a nadie y permitir que su sensibilidad guíe decisiones importantes, incluso cuando no haya pruebas visibles. Cuando este guardián integra su intuición con su vida cotidiana, su presencia se vuelve profundamente reveladora. No impone verdades, no anuncia destinos, simplemente ilumina lo que estaba oculto con suavidad y claridad. Su energía cierra ciclos, abre comprensiones y ayuda a otros a reconocer que la realidad tiene más capas de las que aparenta. Nacer en 1965 significó volver con la capacidad de percibir lo que se mueve detrás del velo,
de caminar entre mundos sin perder el equilibrio y de recordar con el tiempo que hay verdades que no se demuestran, solo se reconocen cuando la conciencia está lista para verlas. Ahora que has recorrido cada uno de estos años, hay algo que empieza a volverse claro. Quienes nacieron entre 1955 y 1965 no llegaron al mundo para repetir historias. Llegaron cuando algo necesitaba ser sostenido con conciencia, atravesado con firmeza y comprendido con profundidad. Cada año expresó esa necesidad de una forma distinta. Algunos iniciaron movimientos, otros ordenaron el ruido, algunos unieron lo que estaba separado, otros protegieron lo esencial, marcaron caminos, acompañaron transiciones, reflejaron verdades, encendieron impulsos, leyeron los ritmos o percibieron lo que aún no era visible. Distintas funciones, una misma raíz. Por eso, aunque las experiencias personales hayan sido diferentes, existe un hilo común que atraviesa a toda esta generación: la sensación de haber estado presentes cuando algo importante estaba en juego, incluso sin entenderlo del todo en su momento. Tal vez ahora puedas mirar tu historia con otros ojos, no para idealizarla, sino para comprender por qué ciertas cargas aparecieron temprano, por qué hubo decisiones que parecían inevitables y por qué tu forma de estar en el mundo nunca fue completamente liviana, pero sí profundamente significativa. Nada de esto habla de superioridad, habla de posición, una posición que exigió atención, resistencia emocional y una sensibilidad que no siempre fue comprendida, pero que cumplió su función. Si algo de este recorrido resonó contigo, no es porque encaje en una creencia, es porque conecta con tu experiencia real, con lo que viviste, con lo que sostuviste, con lo que aprendiste a cargar en silencio. Tu año de nacimiento no es solo una fecha, es un punto dentro de un proceso mayor. Una clave que explica por qué respondes como respondes, por qué percibes lo que otros no ven y por qué ciertas cosas nunca te resultaron indiferentes. Este recorrido no termina aquí. En el próximo mensaje vamos a profundizar en un aspecto que muchos sienten, pero pocos logran nombrar. ¿Qué ocurre cuando una persona reconoce plenamente la función que ha estado cumpliendo toda su vida? ¿Y cómo cambia su forma de avanzar cuando deja de resistirse a ella? Si este contenido te habló directamente, te invito a acompañarnos en lo que sigue. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios: "Estoy listo para recordar". No como una frase vacía, sino como una señal interna de que estás preparado para comprender tu camino con mayor claridad. Porque recordar no es mirar atrás, es avanzar con conciencia de lo que siempre estuvo en ti. Y ese proceso apenas comienza.